Hola, buenos días. Mi nombre es Jennifer Monroy Guzmán y voy a exponer lo que es el lenguaje máquina de la materia lenguajes y autómatas. Primero tenemos lo que es un lenguaje máquina. Este fue el primer lenguaje utilizado en la programación de las primeras computadoras. Este dejó de utilizarse por su dificultad y complicación, siendo sustituido por otros lenguajes más fáciles de aprender y utilizar. Es el único lenguaje que se puede ejecutar dentro de una computadora. Este entiende directamente a la computadora. Utiliza lo que es el alfabeto binario, que son los símbolos, los números 0 y 1 están denominados por bits. Para presentar los datos que contengan una información se utiliza una serie de 1 y 2 ceros cuyo conjunto indican dicha información, o incluso puede o dicho mensaje o algo de eso. Todo código fuente en última instancia debe llevarse en el lenguaje máquina mediante el proceso de compilación o interpretación para que la computadora pueda ejecutarlo. Para las instrucciones del lenguaje máquina nos dice que está formado por instrucciones sencillas que dependen de la estructura del procesador pueda especificar. Estos son los registros específicos para operaciones aritméticas o direccionamiento o de control de funciones, la posición de memoria específica o los modos de direccionamiento usado para interpretar operandos. Estas instrucciones determinan el funcionamiento de la CPU que las ejecuta, y la CPU puede ejecutar diversas funciones que son el reflejo de varias instrucciones definidas por el mismo CPU. Tenemos como las operaciones más complejas. Estas realizan combinaciones de las mismas instrucciones sencillas para ejecutarse secuencialmente o mediante instrucciones de control de flujo. Y las operaciones disponibles de la mayoría del conjunto de instrucciones incluyen lo que son mover, computar y afectar el flujo del programa. Mover nos dice que es llenar un registro con un valor constante o mover los datos de una posición de mayoría de un registro o viceversa. Escribir y leer los datos del dispositivo. Esto quiere decir es como llenar el programa, o sea, realizarlo. Después tenemos lo que es computar, o sea, ya es como que el método o lo que se va a realizar dentro del lenguaje máquina, que puede ser sumar, restar, multiplicar, dividir los valores de los registros, realizar operaciones binarias que pueden incluir el AND, OR y NOT, que son operaciones lógicas, y comparar los valores de los registros, que puede ser mayor, menor o igual. Afecta el flujo del programa. Esto nos quiere decir que salta a otra posición del programa y ejecuta las instrucciones. Salta si se cumplen ciertas funciones y salta a la otra posición para guardar el punto de salida para retomarlas. Puede ser la llamada o el call o llamada de subrutinas. Tenemos también lo que es el direccionamiento del lenguaje máquina en la forma en cómo se accede a la memoria. La forma de acceder a la memoria depende del microprocesador. Existen dos tipos de direccionamiento, que es el direccionamiento directo y direccionamiento indirecto. En el directo nos dice que recibe el nombre de absoluto y el acceso a las direcciones se hace de manera directa, o sea, todo de manera directa. Y en el indirecto recibe el nombre de relativo y se basa a partir de una dirección genérica, generalmente esto al inicio del programa.
Tenemos como las características, nos dicen que es conocido también como código de máquina. Es leído por medio de la unidad central, o sea, del CPU del ordenador. Se encuentra compuesto por números binarios digitales que forman una larga secuencia de ceros y unos. Y el resultado resulta ser el único lenguaje que puede ser leído y entendido por un hardware de un ordenador. Se interpreta de forma directa en el microprocesador y utiliza el alfabeto binario, que esto solamente consta de ceros y unos, como lo mencioné anteriormente. Estos números también son conocidos como bits. No pueden ser descifrados por el ser humano y estos están compuestos por una serie de instrucciones sencillas que dependen de la estructura del procesador para especificar los datos. Este lenguaje nos sirve para este tiene una gran importancia, que tiene que ser responsable de reunir a todas aquellas instrucciones que reciben una determinada máquina con respecto a cuánto se deben de llevar o realizar los procesos para los cuales previamente hayan sido el programa. Este es el responsable de todas las máquinas y dispositivos que puedan llegar a cumplir sus funciones. Para eso nos sirve el lenguaje máquina. Pues tiene una función muy especial, que, como lo mencioné, reunir todas las instrucciones para llevarlas al programa. Tenemos varios tipos de lenguaje máquina, que es el lenguaje de bajo nivel. Nos brinda muy poca o ninguna abstracción del microprocesador en el ordenador para luego llevarlo al lenguaje máquina. Tenemos el lenguaje de medio nivel. Es un tipo de programación bastante preciso que se utiliza en algunos tipos de aplicaciones, como la creación de sistemas, el manejo abstracto y sin perder la eficiencia del lenguaje de bajo nivel. Y por último tenemos el lenguaje de alto nivel. Este tiene como característica principal su capacidad para poder expresar algoritmos de forma adecuada. Las ventajas del lenguaje máquina es que nos brinda la capacidad de poder transferir programas hacia la memoria sin que estos deban de ser traducidos posteriormente, y hacen que la velocidad de las aplicaciones de ejecución sea superior a otro tipo de lenguaje de programación. Y como desventajas es que tiene un cierto grado de dificultad, es un poco lento en términos de codificación, brinda poca fiabilidad, pues tiene problemas para poder verificar y colocar los puntos de los programas, y los programas solo son ejecutados por el mismo CPU. Tenemos unos ejemplos del lenguaje máquina. Tenemos un código binario que es 0010, 0000, 1001, 1001, 10001, 1110. Estas son instrucciones fáciles de poder leer una computadora y difíciles para un programa. Y puede ser al revés, pueden ser fáciles de leer por la computadora difíciles de leer por la computadora y fáciles por un programador. Por esta razón se hace difícil escribir programas en el código máquina, y requerimos de otro lenguaje para comunicar a la computadora y que este sea más fácil de escribir y leer por el programador. Y bueno, pues eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias y hasta luego.